Ponme a dormir, parte 5. Por otra parte, la rata de Etus estaba furioso porque Anglesey no le había dado la medicina que él le dio para su sobrina, y eso lo fastidiaba porque de ser así, ella ya estuviera en el otro mundo. Ahora lo único que le quedaba era seguir mencionando en los periódicos que Eira es una hija ilegítima, aunque incluso esos rumores ya se habían disipado. Le pedía a su sirviente que investigue quién ha estado en contacto últimamente con el dueño de Lumiere. El tonto de Etus lo único que quería era que Eira hubiese muerto en Montegras. Sin embargo, como esos polvitos mágicos no funcionaron con ella, va a utilizar otro método para desaparecerla. Así que pidió que traigan de inmediato al médico, porque necesita de sus servicios. Al día siguiente, el médico llegó a la mansión. Etus, sin temor ni remordimiento, le pidió que haga nuevamente otro polvito mágico para Eira, y esta vez más potente. Incluso le pidió que duplicara la dosis letal para que así tenga un efecto satisfactorio. El médico le decía que si hacen eso podrán descubrirlo, pero a este tonto no le importaba eso. Podría culparlo a él. Lo amenazaba, así que al pobre médico no le quedó de otra que acceder. Días después, el médico ya tenía todo preparado, su potente poción para el sueño profundo, o más claro, eterno, y se la entregaba a Merlina, la sirvienta principal de la mansión, para que se la entregue a Eira. Le pidió que compruebe que se lo beba cada semana, porque Etus ya estaba impaciente de que no hayan efectos en Eira. Merlina pensaba que se refería a la enfermedad de Eira, que no había notado cambios de mejoría. El doctor, sin decirle más, se marchó tranquilo. Además, se aliviaba de que Merlina no sepa nada sobre lo que estaba haciendo con Eira, y eso es un punto a su favor. Mientras tanto, River recibía una carta de Eira, en la cual le mencionaba que estaba muy triste por no haber podido platicar ese día en el templo. Le pedía reunirse con él lo más pronto posible. Él sabía que debía reunirse para así dejar la incomodidad que había entre ellos dos, así que decidió contestar a su carta. A las pocas horas, Eira llegó a la mansión Byron. River la saludó con cortesía y la guió hasta un lugar donde ellos podrían platicar tranquilamente. Eira empezó su plática disculpándose por lo que había ocurrido en el templo, porque al parecer lo había sorprendido mucho y quizás se sintió ofendido. River le comentó que no estaba molesto con ella, sino que simplemente habían surgido problemas. Y como ya la temporada social había terminado, él debía regresar al norte. Pero Eira le recalcaba que ya había pasado mucho tiempo desde que había podido estar tranquila y que se había acostumbrado a estar con él. Ante estas palabras, River le confesaba que él había visitado Montegras y se encontró con la condesa Chesterfield, quien ya se había instalado a vivir en ese lugar y que de seguro es por el sacerdote Juswell. Eira, hablar de Montegras la hacía sentir tranquila. De pronto, River, al ver que ella se encontraba inmersa en sus pensamientos, se sentó a su lado y le pidió algo que la dejó asombrada, y era que por favor tome su mano, ya que se había dado cuenta de que ella pasa tranquila siempre que toma su mano o que está cerca de él. Le confesaba que incluso él ya se había acostumbrado a eso, y Eira le confesaba que cuando se habían conocido por primera vez en Twin Valley, le había dicho que sufría de insomnio y que llevaba más de un año con dolores de cabeza, que aunque nunca había tomado medicamentos, siempre bebía para poder conciliar el sueño, además de que dormía con desconocidos porque eran los únicos que le permitían descansar. Pero luego de que lo había conocido, había ocurrido un milagro. Sus dolores de cabeza e insomnio desaparecieron por completo, así que ella vio la oportunidad de estar cerca de él siempre. Ella se disculpaba por aprovecharse de él, pero River no se sentía así, sino feliz, porque si con tan solo sostener su mano podía ayudarla, lo haría encantado. Le pedía que si ella lo necesita, que se sienta en libertad de utilizarlo en cualquier momento, y que si es necesario puede retrasar su regreso al norte. Eira le agradecía mucho por su gesto, pero no debía hacer eso por ella, aunque River la convenció diciéndole que no lo hacía por ella sino por él mismo. Por otra parte, en los callejones oscuros, Frederick seguía a un hombre con una espada para aniquilarlo. Al final logró su cometido, y esto lo había hecho para salvar a Jeffrey, quien se había lastimado severamente, aunque en realidad Frederick lo hacía solo por Eira. Lo tomó en hombros y lo llevó hasta un lugar en donde lo curaron y vendaron sus heridas.
Días después, Eira visitó a Frederick porque quería saber si habían noticias de Jeffrey. Frederick le comentó que él había salido herido gravemente hace algunos días y que había llamado al médico para que le dé los primeros auxilios, así que pronto se recuperará. Eira se preocupaba mucho y le pedía que le permita verlo. Frederick aceptó y la llevó hacia donde estaba Jeffrey. Eira, al encontrarse con Jeffrey, le ofreció nuevamente que regrese a la mansión, pero este se negó. Eira le dijo que sabía perfectamente que él había tomado esa decisión por culpa de su tío, pero que no debió dejar su trabajo y esconderse en un lugar tan frío y desolado. Le pedía que regrese a la mansión no solo por su familia, sino por ella, para que le ayude a recuperar lo que le habían robado. Jeffrey, al escuchar estas palabras, recordó lo que una vez el duque le había dicho antes de colapsar. Le confesó a Eira que el duque ya sabía que alguien lo tenía en la mira y que había una gran posibilidad de que ese alguien fuera Etus. Es por eso que le había entregado unos papeles, los que ahora le entregaba a ella. En ese momento Jeffrey no había entendido la razón por la que el duque lo había visitado buscando apoyo, y él había decidido ocultar estos papeles porque pensaba que Eira no podría soportar tal peso sobre sus hombros. Esos documentos contenían los fondos secretos que había dejado el duque Goldwyn, e incluso una lista de debilidades de Etus. Jeffrey se disculpaba con ella por no habérselos entregado antes, ya que de ser así, se hubieran evitado tantos problemas. Pero Eira lo comprendía, aunque Jeffrey también le preguntaba si tiene una relación con Frederick, y Eira obviamente le dijo que no, que solo eran amigos. Jeffrey, aunque lo había visto algunas veces, nunca había entablado conversación con él y sabía que al parecer ya habían resuelto todos sus problemas, y que de seguro se quedará en la capital por un largo tiempo. Eira también sentía curiosidad por él, pero por ahora tenía cosas más importantes. Así que le dijo a Jeffrey que le pedirá algo y que necesita que la ayude. A los pocos minutos Eira subía a un carruaje para ir regreso a su casa. En eso, abrió el sobre que le había entregado Jeffrey, y había en él una pequeña nota que la dejó impactada, porque ahí su padre mencionaba que si ella llega a ver esa nota, es porque las cosas no marcharon bien, y si alguien la amenaza debería ir inmediatamente a Montegras, ver al sacerdote Elfrid, quien quizás le sea de gran ayuda. Eira no se sentía segura de que de verdad ese sacerdote pueda ayudarla, porque durante el tiempo que estuvo en Montegras, ni siquiera intentó decirle nada, pero por la nota de su padre quería darle un voto de confianza, así que decidió ir nuevamente a Montegras. Más tarde Eira regresó a la mansión en donde la bruja de su tía la esperaba para reclamarle dónde había estado y por qué llega a esas horas. Casper la esperaba para llevarla a su habitación y Eira simplemente le dijo a esa bruja que tuvo una reunión importante. Aunque esta bruja notó lo que Eira llevaba en sus manos, le preguntaba de qué se trata, pero Eira con toda la tranquilidad le dijo que es algo sin importancia y se marchó. Esta bruja, al ver la respuesta de ella, se enojó muchísimo, pero Etus le pidió que se calme. Aunque esta bruja, según ya no aguantaba más esta situación. Eira cada vez se pone más arrogante, e incluso delante de los demás, ella queda como una malvada. Etus le pedía que se calme, porque ya había hablado con el doctor. Eira tiene los días contados. Ya en su habitación, Casper también tenía curiosidad por saber qué tenían esos sobres, pero Eira le dijo que simplemente contienen algo muy importante, y así los tomó para revisarlos inmediatamente. Aunque, claro, le pidió a Casper que vigilara de cerca a Giles, ya que si desean traer de nuevo a Jeffrey a la mansión, debían dejar el puesto de mayordomo vacante. Pero Casper le preguntaba qué pasaría en el caso de que Giles sea un hombre correcto, pero Eira sabía que eso es imposible. En esa misma noche, Casper decidió caminar un poco por los pasillos de la mansión. Todo parecía tranquilo y silencioso hasta que de pronto vio que alguien caminaba por los pasillos. Para su sorpresa, era Merlina. Casper, al verla, se dio cuenta de que estaba demacrada y le preguntaba si se siente mal, pero Merlina le evadía el tema. Más bien le preguntaba a Casper qué hacía levantada a esas horas. Casper simplemente le contestó que no podía dormir, así que había decidido caminar un poco, pero Merlina le pidió que regrese a su habitación, que caminar por la noche es muy peligroso. Casper con una sonrisa aceptó, pero le quedó la duda de que le pareció ver en el pañuelo de Merlina un poco de sangre.
Por otro lado, en la habitación, Eira había revisado toda la información de Giles, en donde descubrió que el padre de él había sido un vasallo de Goldwyn, y luego de un incidente desagradable, habían perdido todo tipo de contacto, pero le parecía extraño que ahora sea él el mayordomo de la mansión, aunque quedaba la duda de si su tío también sabía acerca de lo ocurrido. Pero como no tenía pruebas de esto, decidió esperar a que Casper descubriera algo. Por ahora, Eira pensaba descansar y al día siguiente visitar a River. A la mañana siguiente, Eira, como lo había planeado, se encontró con River. Mientras revisaban documentos, River le pidió su mano, ya que sabía que necesita su medicina. Eira se sentía incómoda al tener que tomarlo así de la mano, pero para River, o es este método o debería buscar otro. Pero de pronto Eira se dio cuenta de todos los postres que le había preparado River, pues como él no sabía que le gustaba, decidió preparar de todo un poco. Sin embargo, esta reunión era para algo importante, y River quería saber qué tipo de relación tiene Eira con Frederick. Ella le comentó que solo la está ayudando a resolver problemas que eran muy difíciles para ella, pero River le mostraba abiertamente que estaba celoso. Eira sabía que River se debe sentir inseguro, pero también sabía que necesitaba el poder de información de Frederick, así que no podía reemplazarlo tan fácilmente. De pronto River, al ver que ella se quedó callada, le dijo que lamentaba decir tantas tonterías y poner sus sentimientos primero antes de los asuntos pendientes que tiene ella. Eira, quien vio el comportamiento extraño de River, con una sonrisa le decía que después de que todo se arregle, deberían tener una conversación que habían dejado a media en ese entonces. Y River aceptó sin dudarlo. Un poco más tarde, Casper se encontraba muy intranquila por lo ocurrido en la noche. Eira se dio cuenta y le preguntaba qué ocurre. Casper le comentó que al parecer Merlina no está bien de salud. Eira en parte ya se había dado cuenta de esa situación, pero lo que le contó a Casper la dejó más preocupada, de que vio el pañuelo de Merlina con manchas de sangre. Eira le prometió a Casper averiguar qué ocurría con Merlina, pero por ahora quería saber si encontró algo de Giles. Por ahora nada inusual. Sin embargo, Eira ya no quería poner en peligro a su sirvienta. Le pedía que en caso de que ella se encuentre en peligro, debe negar toda relación con ella. Pero Casper estaba convencida de que ella es una excelente detective. Pero así, días después, mientras Eira se arreglaba, Casper llegó a toda prisa y le susurró algo al oído de que necesitaban hablar a solas. Eira pidió a todas las sirvientas que se marchen. Casper le contó que ayer había salido al jardín y vio en la habitación del mayordomo las luces encendidas. De pronto, como una oleada de viento, las persianas se abrieron y vio una imagen de un hombre con una manta que hablaba con el mayordomo y que luego, sin más, escapó de la mansión por la ventana. Eira sabía que esta información es importantísima para sus planes y Casper sabía que pronto atraparán a ese hombre y podrán sacarle toda la información que tanto necesita su señora. Eira, con lo que había obtenido, le pidió a Casper que ya no se arriesgue más por las noches, pues ella pensará en cómo atrapar a ese hombre, quizás pedirle ayuda a River, aunque sabía que su tío obviamente no lo dejaría entrar a la mansión, así que debía idear un buen plan para atraparlo. Días después, por la noche, las sirvientas se alborotaron. Sintieron que un intruso estaba en la mansión. Etus, que escuchó ese escándalo, bajó para ver qué es lo que ocurría y las sirvientas, al verlo, rápidamente le informaron que al parecer hay un intruso en la mansión, que de hecho es un asesino, pero que no había nada que temer, ya que lo habían capturado. Etus quería ver al intruso, así fue guiado hasta donde lo tenían atrapado. Al salir afuera de la mansión se encontró con Eira, quien había logrado capturar al intruso para darle un castigo. Etus, al ver esto, como quien dándole órdenes, le pidió que vaya a su habitación, que él se encargará de todo, pero Eira esta vez no le hizo caso. Ella iba a manejar ese problema como miembro de la familia Goldwyn, e incluso le dijo que ella será quien lo interrogará, ya que ese hombre había dicho que entró y salió de la mansión por Giles. Y eso fue como un balde de agua fría para Etus, quien no sabía qué estaba haciendo su mayordomo. Al poco rato, toda la familia llamó al mayordomo Giles para que le expliquen qué es lo que había ocurrido, si de verdad dejó entrar un asesino a la mansión. Giles lo negó y más bien les dijo que era por un negocio personal, que nunca había tenido intención de dañar a nadie en la mansión. Pero Eira, que sabía que esta era su oportunidad perfecta para despedir a este hombre, lo acusó de que había cometido un grave error. Y aunque Etus pensaba que era algo irrelevante, la bruja de su esposa esta vez le fue de gran utilidad, porque terminó diciéndole a su esposa
esposo, que ella ya se sentía insegura al saber que Giles deja entrar a asesinos a la mansión. Incluso el tonto de Lionel les decía que deberían echarlo después de lo que había hecho. Eira estaba feliz, porque no tenía que mover ni un dedo para sacar a ese mayordomo, aunque en su cabeza aún rondaba la pregunta del por qué Giles contrató a ese asesino. Por eso lo iba a averiguar. Por ahora tenía que hacer que Jeffrey regrese a la mansión. Días después Giles fue despedido, y el puesto de mayordomo quedó vacante. Eira se había dado cuenta que la ansiedad de su tío aumentaba cada vez, y peor con los despidos de otros empleados, que había procesado también rápidamente. En la mañana, mientras desayunaban, la bruja de su esposa le preguntaba qué le pasaba. Etus le comentó que deben conseguir un mayordomo rápidamente para que administre la mansión. Lionel le decía en voz alta que ojalá su tía estuviera más sana, así podría administrar la mansión. Etus, al escuchar esto, casi le da un ataque de ira, porque no quería que ni mencionen a esa mujer. Eira sabía que su tío tenía una hermana, pero como no iba a permitir que nadie más entre a ocupar ese puesto, le sugirió que ya hay alguien quien antes había trabajado en esa mansión. Etus rápidamente se opuso a lo que ella se refería, pero Eira le comentaba que hace un tiempo recibió una carta de Jeffrey que provenía de la capital, y que esta mañana ya le había dado una respuesta, diciéndole que la mansión lo necesita, y por eso le había preguntado si es que desea regresar. A Etus, obviamente, esta decisión lo molestaba, porque se supone que el que debe tomar las decisiones es él y no ella. Pero como Eira ya tenía todos sus hilos atados, dejó a su tío sin la forma de negarse. Un poco más tarde, Eira viajó a Montegras para hablar con Ellie, o bueno, Elfrid, quien le comentaba que hoy ha sido una gran coincidencia, porque no solo ella llegó de visita, sino también River, y así nuevamente se encontraba frente a frente con su medicina. Esta vez ella se sentía incómoda y pensaba que debe ser por la conversación que tuvieron hace un tiempo. Esta vez River fue quien entabló conversación para que así pudieran relajarse. Ellie notó que ambos tienen algo que decirse, y River pensaba decírselo primero. River le dijo que lo que tiene que decir no importa, solo quería saber si ha tenido algunos problemas. Eira se preguntaba si estaría bien contar la historia de su padre delante de River, aunque sabía perfectamente que en él podía confiar. Así que juntos decidieron contarle a Ellie todo lo que estaba ocurriendo. A los pocos minutos ya en la sala, Eira le comentó a Ellie que había revisado los documentos que dejó su padre, en el cual encontró una nota, que si necesita ayuda podría pedírsela a ella. Ellie no lo negó. En principio había sido el mismo duque quien le pidió que vaya a Montegras, para que ocupara el puesto de sacerdote Abbot, con el cual el duque había tenido una estrecha relación de confianza, hasta que ese sacerdote falleció. Eira sin rodeos le preguntaba si acaso había algún secreto en Montegras. Ellie le dijo que sí, el secreto de la muerte de su Alteza, el primer príncipe. Eira dijo que el primer príncipe había muerto de una enfermedad y que todos en el imperio lo sabían, pero Ellie les contó que el duque Goldwyn y el sacerdote Abbot no piensan lo mismo, y así le entregaba una carta para que ella la leyera, en donde su padre le dejaba escrito que su Alteza, el primer príncipe, está vivo y tal vez esté con la princesa. Eira no entendía, porque su padre quiere saber más sobre su Alteza el primer príncipe, aunque quizás lo estaba haciendo para poder acabar con los rumores sobre ella, ya que según la profecía, la mujer del oráculo debe casarse con el compañero destinado y elegido por el mismo oráculo. Eira desde muy pequeña había tenido esa duda de qué pasaría si no se casaba, y según la tradición, se decía que ambos caerían en una terrible maldición, por lo que para su maestra de protocolo, que en ese tiempo era la condesa Chesterfield, estaba segura de que la princesa se casaría con su Alteza el príncipe heredero, quedarían unidos de por vida. Y todos esos conocimientos Eira los había adquirido desde muy pequeña. Sabía perfectamente que un vínculo establecido a través de la confianza nunca se romperá hasta el día de la muerte. Pero en este caso había sido Judith quien se convirtió en la princesa heredera y no ella. Se sentía mal por no haberse podido convertir en la princesa, solo porque no obtuvo el sello dorado. Ellie le contestó que aunque Judith haya sido elegida como la mujer del oráculo, la confianza que había entre ella y el príncipe es vaga, por lo que no se sabe bien cómo es que la princesa heredera actual llevó a cabo el grabado con el primer príncipe, y que quizás todo se deba a un error.
River le preguntaba si acaso ella estaba tratando de decir que el grabado de la princesa con el primer príncipe se llevó a cabo cuando era muy joven, ya que había escuchado que el oráculo fue transmitido antes de que la princesa naciera. De ser así el caso, debe haber otro oráculo para su alteza, el príncipe y la princesa, que el templo no ha anunciado. La única explicación que encontraba es que en realidad el primer príncipe estaba vivo, pero no sabían en dónde. Ellie le contó que si el primer príncipe ha estado separado de su pareja predestinada durante un largo tiempo luego de haberse dado el grabado, aparecerán efectos secundarios y esos desaparecerán lentamente cuando ambos se reencuentren. Para River todo era extraño, porque la razón que lo había llevado a Montegras era para preguntarle sobre las bendiciones de Dios. Ellie notó que River se encontraba preocupado y de pronto, despidiéndose de ellos, se marchó. Al quedarse solo, Seira no podía creer lo que le había dicho Ellie, pero lo único que deseaba saber es qué ocurrió con el primer príncipe. Y ahora el duque estaba en coma. Un poco más tarde, al regresar a la mansión, Eira encontró un tremendo alboroto en casa. Casper mencionó que había un grave problema, que Merlina se había desmayado y que ya su tío había llamado al médico para que le examine, pero al parecer su situación era muy grave. Eira se dirigió rápidamente hacia la habitación de Merlina porque necesitaba ver con sus propios ojos qué había ocurrido. A los pocos minutos, Eira entró al cuarto de Merlina y la vio tendida en la cama con un aspecto horrible. Merlina, al verla, se sentó en su cama diciéndole que no tiene por qué preocuparse, que no estaba tan mal. Eira le preguntaba el por qué se niega a ver al doctor, pero Merlina simplemente le dijo que solo era una formalidad y que si descansa un poco de seguro se pondrá bien. Eira le comentaba que ya Anglesey pronto llegará para que la revise y también le daba la buena noticia de que Jeffrey regresará a la mansión muy pronto. Esto emocionó a Merlina porque era un gran alivio de que Eira tenga a alguien de confianza a su lado. A los pocos minutos ya llegó Anglesey. Eira dejó sola a Merlina y ella aprovechó para tomar el contenido del frasco que le había dado Anglesey. Y se encontraba feliz de que Eira no haya descubierto lo que estaba haciendo el doctor. A las pocas horas ya Anglesey, después de revisar a Merlina, le informó a la rata de Etus sobre la situación de ella, que había algo extraño, porque Merlina había rechazado el diagnóstico, y que aunque no pudo confirmarlo, estaba seguro de que ella fue envenenada. Etus se daba cuenta de que ella había estado bebiendo las pociones que eran destinadas a Eira. Etus no podía creer que todo le esté saliendo mal. Le pedía al doctor que se marche, y al quedarse solo pensó que debería renunciar al método de tratar de envenenar a Eira y encontrar otra manera de deshacerse de ella. Días después, Jeffrey regresó a la mansión y obviamente a Etus no le agradó para nada. Pero Eira no le dio el lujo de rechazar a Jeffrey. Según las investigaciones que hizo Eira, Giles había contratado a ese asesino para que se deshaga de Jeffrey, ya que el padre de Giles junto a los otros vasallos habían malversado dinero, y como el padre de Giles fue castigado por manos del padre de Jeffrey, es por eso que Giles se había aliado con Etus para deshacerse de Jeffrey y vengarse por todo el daño que le habían hecho. Eira, por fin, ahora tenía a Jeffrey en la mansión. Sabía que de ahora en adelante estará a salvo, aunque a su tío no le haya gustado esto. Pero lo que más le preocupaba era que su padre aún no mostraba señales de despertar. Se preguntaba si quizás alguien, al saber de su enfermedad, podría ayudarlo, ya que al parecer el templo no era lo suficientemente bueno para poder sanarlo, hasta que de pronto recordó el santuario de Montegras. A la mañana siguiente, Eira visitó a la condesa Hermancia, quien al verla se sintió feliz porque estaba muy agradecida por ella, por haberla librado de ese infiel. Eira le había llevado un regalo de felicitaciones por recuperar su título de condesa, pero la condesa no quería recibirlo porque era mucho para ella. Aunque claro, la condesa quería saber el motivo de su visita. Eira sin rodeos le preguntaba si aún sigue reuniéndose con Jezguel. La condesa le dijo que sí y Eira le expresó que le gustaría que el sacerdote Jezguel revisara la condición de su padre, ya que como sabe mucho de hierbas medicinales, quizás podría saber qué produjo el colapso de su padre. Hermencia, con tantos favores que le debía a Eira, estaba feliz de poder ayudarla con esto y prometía agendar una cita con el sacerdote.
Días después, tanto la condesa como Jezwel se dirigieron hacia el templo donde se encontraba el duque. Eira le explicaba todo lo que había ocurrido con su padre y que no habían señales de que haya sido envenenado. El sacerdote encargado del cuidado del duque les daba la bienvenida y los dejaba para que puedan visitar tranquilamente al duque. Eira los guió directamente hacia la habitación donde estaba su padre. Le pidió a Jezwel que por favor verifique el estado de él. Al revisarlo, este sacerdote le comentó que tanto él como su respiración son normales, que parece bastante estable. Simplemente es como si estuviera dormido. Le contó que hay ciertas hierbas que cuando se combinan son capaces de hacer que alguien permanezca dormido como si estuviera muerto. Y aunque no estaba seguro de qué tipo de hierbas eran, había escuchado que el ingrediente principal es una mezcla de Selene y Manure, hierbas que solo se encuentran en el Palacio Imperial. Obviamente el sacerdote sabía todo esto, porque había enviado una vez a la condesa a pedir un poco de ellas hace 6 meses exactamente. Y qué coincidencia que justo era la misma fecha en la que el duque había colapsado. Y después de que se había ganado el disgusto del palacio porque se enteró lo del príncipe heredero, Eira le preguntaba al sacerdote si era verdad esto. Y aunque él no estaba seguro, le comentaba que le pidieron que tenga especial cuidado con esas hierbas y que se las envíe al palacio del príncipe heredero. Eira se daba cuenta de que si el príncipe heredero es capaz de mantener a su padre bajo su control, quizás pudo ser capaz de hacer cosas más terribles. Por otro lado, en el Palacio Imperial, Judith se sentía extraña con el vestido escotado que mostraba toda su espalda. Les preguntaba a sus sirvientas si no había otro vestido, ya que le preocupaba el patrón que estaba en su espalda. Sus sirvientas supieron decirle que no había nada en ella, y ella se daba cuenta de que solo es visible para la familia imperial. Tras quedarse sola, mirándose al espejo, se preguntaba por qué era tan torpe en los asuntos del imperio, que era muy diferente a Eira, quien es una mujer perfecta para el imperio. Aunque también sabía que gracias a que se había revelado que ella era la mujer del oráculo, toda su vida había cambiado, y estaba con el príncipe heredero. Al poco rato, Albert aparecía. Abrazaba a la princesa heredera, demostrándole todo su cariño y amor que le tenía, ya que era su compañera destinada. Pensaba que todo era obra del destino y que su relación era creada por los mismos dioses. Pero aún así, aunque trataba de convencerse de que su relación era firme, aún Judith se sentía extraña. No dejaba de pensar en el por qué ella fue la mujer del oráculo y no Eira. Al poco rato, Judith se dirigió hasta la oficina de la emperatriz, quien la había mandado a llamar, ya que pronto se va a celebrar el Día de la Fundación Nacional y necesitaba la ayuda con los preparativos. La emperatriz se daba cuenta de que había algo extraño en Judith. Y Judith, confiando en la emperatriz, le comentaba que aunque el príncipe heredero dice que la ama, la hace sentir un poco extraña. Además, Judith le dijo que cuando lo conoció por primera vez, no vio ningún tipo de emoción en sus ojos, que la miraba como si ella fuera un árbol o una roca, pero después de que la besó, él se había convertido en una persona completamente diferente, como si la hubiese amado desde hace mucho tiempo. Le preguntaba si es que su majestad la emperatriz también se había enamorado así de su majestad el emperador, y luego se avergonzaba. Había dicho algo imprudente, pero la emperatriz, acercándose a ella, le dijo que es normal sentirse así, ya que las mujeres del oráculo nacieron para cumplir esa profecía, y ella lo único que tiene que hacer es confiar que el príncipe tiene un amor verdadero por ella. También le contó que en cambio la situación de ella fue diferente, ya que después del fallecimiento de la anterior emperatriz, el oráculo anunció a una nueva emperatriz y la había señalado a ella, por lo que tuvo que prepararse de inmediato para convertirse en emperatriz. Y cuando pasaron la primera noche juntos, fue como si el emperador se hubiese olvidado que anteriormente tuvo otra esposa, y que aunque a ella le pareció muy incómodo, sabía que así era el destino, y que la profecía debía cumplirse por mandato del oráculo. Al mismo tiempo, Frederick recibía una visita inesperada, la del príncipe heredero, quien ya se había enterado que Eira lo visita a menudo. Pero como el príncipe heredero tenía a Frederick bajo su control, Frederick le contaba de la visita que hizo Eira a Montegras, y que incluso un sacerdote revisó al duque, por lo que hay muchas posibilidades de que haya descubierto algo. Y como el príncipe no quería que Eira se entere de nada, necesitaba silenciarla. Pues resulta que el príncipe heredero es uno de los malos y tenía a Frederick bajo su completo control.
Mientras tanto, en la mansión Goldwyn, las sirvientas realizaban la limpieza de la habitación de Merlina, y de pronto, tras limpiar debajo de la cama, encontraron una maleta, la cual al abrirla, se sorprendieron porque encontraron un montón de frascos de procedencia extraña. Al poco rato aparecía Etus y las sirvientas le contaron sobre el maletín. Etus, al verlo con sus propios ojos, se quedó en shock. Les pidió a todos que se marchen de inmediato, y así pudo constatar que en realidad Merlina había tomado el veneno en vez de Eira, y fue por eso que ella terminó así. Mientras tanto, en el despacho, Jeffrey revisaba los documentos de la mansión y encontraba que los negocios de la familia Goldwyn registraban déficit, así que debía informarle a Eira. Así lo hizo y a los pocos minutos Eira ya estaba enterada. Eira le preguntó a Jeffrey quién estaba encargado de las operaciones principales y le contaba que era Cornwell. Eira le pidió que agende una visita de inmediato. Se sentía un poco intranquila y extrañaba a River, a quien le había escrito un montón de cartas pero no había recibido respuesta. Lo único que esperaba es que él esté bien. Por otra parte, en la mansión Byron, River había recibido todas las cartas en las cuales Eira le pedía verlo. Se sentía triste porque en el fondo también deseaba ver a la princesa, pero sabía que ya no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Así que tomando valor decidió ir a verla, porque también sabía que el día de la Fundación Nacional se acercaba y podrá verla. Mientras viajaba en el carruaje, un problema grave sucedió. Los caballos no obedecían a su conductor y al final el carruaje terminó accidentándose. River terminó gravemente herido y antes de perder el conocimiento, lo único que pudo ver fue la sombra de un hombre acercándose lentamente a él. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta si les gustó y seguirnos en Bere Te Lo Cuenta, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!